declarado octubre como ¿qué? Gloria a Dios, qué bueno. ¿Cómo fue, hermano Juan Monge? Gracias, hermano Juan, porque usted está atento a lo que estamos escribiendo en el chat. Mes de accionar en el poder del Espíritu Santo. Esta pregunta la hice en la mañana y algunos se quedaron así. Y les exhorté con lo siguiente: es importante que toda palabra por medio del chat o del Facebook usted preste atención, porque lo involucra a usted. Y pregunté también lo siguiente: ¿cuántos han sacado una tarjeta de crédito acá? A usted le dan un contrato y usted firma, y de repente se queja porque el interés es muy alto, y le dicen a usted: en el contrato que usted firmó, ahí está, pero está en letra pequeña. Ese contrato, que se llama contrato de adhesión, ya está estipulada, las cláusulas no puede cambiarlas, pero le dicen a usted: tuvo que haber leído la letra pequeña, sí o sí. Ahora que quiero enseñarle que cada palabra que se emite por el chat, por el Facebook, póngale atención a cada detalle. Y esa parte de accionar en el poder del Espíritu Santo venía en pequeño. Porque decimos, este mes vamos a hablar sobre armas espirituales. Octubre, accionando en el poder del Espíritu Santo, es importante. Entonces le exhorto con amor a que preste atención con la visión y misión que llevamos, porque si usted no presta atención, en alguna manera está contribuyendo a la indisciplina. Porque cuando usted va a estudiar, escuela, colegio, universidad, o en su trabajo, le dan una tarea, usted presta mucha atención a cada detalle para que su trabajo sea efectivo. Y cuando lo llaman a cuentas y empiezan a evaluarlo, la evaluación del desempeño, usted saque un 100 porque ha prestado atención a cada detalle. Es lo mismo que yo quiero pedirle en el nombre del Señor, que cada detalle en la iglesia preste atención, porque le compete a usted. Octubre es un mes de accionar en el poder del Espíritu Santo y seguir alumbrando con la luz del más alto, nuestro amado Señor Jesucristo, para mantenernos alineados y para activar nuestra fe y para activarnos en guerra espiritual. Y con esto lo que quiero decirle es que como iglesia estamos llamados a mantener la llama del Espíritu y a mantenernos con una actitud militante. Octubre se mueve mucha cuestión de tinieblas, obviamente todo el año, pero octubre, a través de estas fiestas paganas como Halloween y demás, lo que está detrás, por decirlo así, la gente no lo conoce. La gente solo ve los dulces, las galletas, pero detrás de todo esto las tinieblas se mueven en los diferentes poderes políticos, o mejor dicho, sí, en los poderes de la república. Y lo voy a repetir porque lo he dicho varias veces. La gente que es satanista, la gente que contribuye a las tinieblas, se ordenan de tal manera que estudian en un país el poder ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Por qué los estudian? Para a través de ellos poder operar. Operan para afectar a un país con las artimañas que ellos tienen. Oran y ayunan, no a Dios, sino al mismo Satanás, para invocar sobre un país diferentes cosas que son en contra de la palabra de Dios. Y a partir de ahí, la iglesia tenemos que abrir nuestros ojos y entender que donde estemos, en nuestra casa o el cantón de Goicoechea o donde vivimos, tenemos que levantarnos en guerra espiritual y proclamar el poder de la sangre de Cristo en nuestra casa para traer libertad, porque las tinieblas se están moviendo constantemente. Es lo que nosotros conocemos como cubierta de tinieblas. Y en la mañana, cuando veníamos camino hacia la iglesia, veníamos temprano, 7 de la mañana, los que estaban despiertos a esa hora, ¿cómo amaneció el clima? Había mucha neblina, ¿verdad? Y entonces me puse a pensar y le decía yo a Keylor, a mi hijo, qué tremendo. Así como se ve esta neblina, la Biblia dice que el pueblo de Israel era cubierto con una nube de gloria durante el día y en la noche una columna de fuego. Y también la Biblia hablaba de una gloria que descendió sobre el templo. Lo que quiero mencionarle es que naturalmente hablando, usted veía neblina. Espiritualmente hablando, hay cosas que no vemos, pero espiritualmente hablando hay cubierta de tinieblas en diferentes sectores. Y es aquí donde quiero entrar en materia. La iglesia, usted y yo
debemos accionar en el poder del Espíritu Santo con una actitud militante para no caer en la pasividad y ser un cristiano más. Cuando la Biblia menciona que tengo que ser un cristiano, un soldado con una actitud militante que sea fiel y que sea comprometido con los valores cristianos y con los valores espirituales, que espiritualmente hablando no vaya arrastrando los pies. Es triste ver a personas espiritualmente hablando que van arrastrando los pies, que van al paso, cuando realmente tienen que tener una actitud militante, no pasiva sino activa. Es su responsabilidad y mi responsabilidad de tomar parte activa, porque la actitud dice mucho en las cosas del reino. Si mi actitud es una actitud pobre, mediocre, no podré vencer a demonios que están de lleno queriendo acechar la iglesia y atacar la iglesia. Y comienzo con dos anécdotas. La primera es la siguiente. Había un señor que iba caminando y le dice un niño: Señor, ¿usted estuvo en el ejército? Y le dice: sí. ¿Cómo lo sabes? Lo noté por su forma de caminar. Porque el señor caminaba rígido, presto. Entonces se notaba su forma de caminar que había estado en la milicia. La pregunta sería: ¿cómo caminamos usted y yo espiritualmente hablando para que la gente entienda que a través suyo y mío está fluyendo la gloria de Dios y puedan ver a Cristo en usted, y que nuestras acciones reflejen el carácter de nuestro Dios y seamos soldados militantes que no se enredan con los negocios de la vida, que estamos en el mundo mas no somos del mundo, y no nos enredamos con los negocios de la vida, sino que nos mantenemos fieles para agradar a aquel que nos tomó por soldados, para ser fieles en toda nuestra manera de vivir. Y la segunda anécdota es la siguiente. Había un hombre llamado Alejandro Magno o Alejandro el Grande. De las dos maneras era llamado él, Alejandro Magno o Alejandro el Grande. La historia que voy a contar no es seguro si es cierta o es ficticia, pero se presta mucho para lo que quiero mencionarle. Pudiéramos decir que es cierta por la actitud de este hombre. Alejandro Magno era un hombre aguerrido, era un hombre de 1000 batallas. Él existió, claro que sí. Este macedonio existió gobernando, era aguerrido, él no se daba por vencido, él conquistaba tierras y siempre se daba a conocer por las vastas victorias que a través de él pasaban. Y él involucraba el ejército y él conquistaba terrenos. Era un hombre aguerrido en batalla. Y entonces la historia dice que había un soldado en el ejército de Alejandro Magno, Alejandro el Grande. Había un soldado que era temeroso, que era cobarde, que daban instrucciones y él no las cumplía porque él tenía temor de hacer las cosas en la guerra. Resulta ser que llega a oídos de Alejandro el Grande o Alejandro Magno y le dicen: hay un soldado que no está acatando su responsabilidad como soldado y es temeroso y es cobarde. Y le dicen: mándelo a llamar. Y cuando viene delante de Alejandro Magno, le pregunta: soldado, me han dicho que usted tiene una actitud cobarde. Me han dicho que usted no tiene actitud militante y lejos de hacer las cosas, más bien se esconde. Soldado, ¿cómo se llama usted? Y el soldado le dice: me llamo Alejandro. Y le dice: no, Alejandro me llamo yo. ¿Cómo se llama usted? Sí, señor, me llamo Alejandro. Usted se llama Alejandro. Tiene dos opciones. ¿Cuáles son? La primera es: le permito llevar mi nombre, pero debe dejar de ser cobarde. Y la segunda es: siga siendo un cobarde, pero deje de llevar mi nombre. ¡Wow! ¡Qué desafío! Siga siendo cobarde, pero ya no se llame Alejandro. O lleve mi nombre, pero deje de ser cobarde. La pregunta que quiero hacerle directamente al corazón es: ¿cómo lo conocen a usted? Kenneth, el cristiano. Kenneth, el hijo de Dios. Entonces, ¿cómo debería ser la actitud de Kenneth Alfaro? Una actitud militante. ¿Cómo te conocen? ¿Como Rocío, como Eugenia? Sí, la hija de Dios, la cristiana, la que va a eterna alabanza. Hay muchos calificativos que nos dan a nosotros, pero la pregunta es: si nos llamamos cristianos, si somos hijos de Dios, nuestra actitud debe ser militante y no tiene que ser pasiva, porque todo el que milita en el nombre del Señor no se enreda con los negocios de la vida y no tiene una actitud pasiva. Repito, espiritualmente hablando, hay gente que va como arrastrando los pies, hay gente que hay que empujarla, cuando en este tiempo ya no hay tiempo que perder.
ya no hay tiempo para una tregua espiritual. Ya no hay tiempo para jugar al cristianismo. No debe haber tiempo. Es prohibido que un cristiano, que un hijo de Dios se enrede con los negocios de la vida. Es prohibido que un cristiano hoy sea consagrado y mañana no sea consagrado. Todos los que estamos reunidos acá debemos ser hombres y mujeres constantes en nuestra manera de vivir. La Biblia dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Nuestra actitud debe ser constante. Si hoy no salió algo que querías, mañana será. Pero de lunes a domingo tiene que haber una actitud militante. No podemos ser cristianos del montón. Y preguntaba en la mañana, ¿cómo amaneció hoy el clima? Daban ganas de quedarse dormidos, sí o sí. Daban ganas de pegarse a la cobija y quedarse ahí. Pero hermano, qué bueno que vino. Pero en la mañana, no sé si algunos no vinieron porque se le pegaron las cobijas, no lo sé. Lo que sí sé es que como cristianos asistimos a la iglesia no por tradición, no por emoción, sino por convicción y revelación. No importa cómo esté el tiempo, tengo mi compromiso, una actitud militante de estar al día en las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque el congregarnos es parte del culto racional. El congregarnos es parte de la actitud de un cristiano. Y hermanos y hermanas, me duele decir que a veces hay cristianos que forman o crean su propio evangelio. ¿De qué manera? Voy a la iglesia cuando puedo. Voy a la iglesia cuando quiero. Voy a la iglesia, depende cómo me sienta. ¿Sí o sí? Y esa actitud, hermano, hace que perdamos la batalla. Porque lo he dicho muchas veces y lo voy a repetir. El enemigo está vencido en tres aspectos. Número uno, porque es un ser creado. Número dos, por la soberanía de Dios. Y número tres, por la actitud que los cristianos tengan hacia él. Cuando un cristiano no tiene actitud militante, el enemigo dice, ya tengo la batalla ganada. Es un cristiano flojo, es un cristiano mediocre. Y yo no quiero ser mediocre. Y aquí quiero que repita conmigo. Cristianos de medio tiempo no pueden vencer demonios de tiempo completo. Ya esto lo habíamos dicho en una predicación, lo voy a repetir. Cristianos de medio tiempo no pueden combatir demonios de tiempo completo. ¿Por qué? Porque un cristiano que es mediocre es inconstante en todos sus caminos. ¿Sabe usted, hermano y hermana, que el enemigo está al acecho y el enemigo sabe quién está consagrado y quién no está consagrado? ¿Por qué? Porque el enemigo también sigue sus pisadas. Los principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad, son seres espirituales que están ordenados y a veces más ordenados que el mismo cristiano. Porque el cristiano a veces se desordena, pero el enemigo está al acecho. Él no descansa con tal de ver a una iglesia que se estanque. Él está al acecho y escuche bien esto. El enemigo siempre querrá hacer callar la voz del profeta. ¿Quién es la voz profética en la tierra? Es la iglesia. Usted y yo somos la voz profética de Dios. Usted y yo somos la extensión del reino de Dios. Usted y yo tenemos la autoridad delegada y actuamos en su nombre. Como cuerpo de Cristo, actuamos bajo lo que la cabeza dice. La cabeza es Cristo y actuamos en su nombre. Usted es los pies de Dios, las manos de Dios. Usted y yo somos el cuerpo de Cristo que hace lo que la cabeza nos ha ordenado. Establecer el reino de Dios. Somos embajadores del reino en la tierra. Somos representantes del cielo aquí en la tierra. Y la pregunta es, ¿cómo estamos representando los intereses del reino en la tierra? ¿Con una actitud mediocre? No, eso no puede ser así. El mediocre es el que medio se congrega. Voy cuando puedo, voy cuando quiero o cuando siento. Es una actitud mediocre. No, la verdad que este día voy, el otro no. ¿Dónde está en la Biblia que nosotros podemos formar nuestro evangelio? Debemos predicar y movernos en el evangelio del Señor, que es un evangelio claro, directo, con constancia, con perseverancia. La gente mediocre, espiritualmente hablando, le da lo mismo orar que no orar. La gente mediocre le da lo mismo leer la Biblia o consagrarme o no. Y no es solamente asistir a la iglesia. Asistir a la iglesia es parte de un todo. Es mi forma de conducir. Y yo decía a los hermanos en el primer culto, yo no puedo pretender que Dios me va a guardar solamente porque toco un instrumento, solamente porque sirvo en la iglesia. Es mi actitud en la calle y donde quiera que esté. ¿Por qué? Porque una cosa es lo que hago y otra cosa es lo que soy. Y de repente puedo hacer muchas cosas para Dios, pero en esencia no soy el hijo, la hija de Dios que Dios quiere a través de un fruto y una constancia.
Cuando yo le hablo de actitud, le hablo de actitud militante. Yo no quiero que la iglesia sea una iglesia pasiva. Hermano, vamos a orar. No, hermano, usted tiene que reprender la apatía. Vamos a orar, sí. Vamos a cantar con ganas. Vamos a adorar. Vamos a servir como nunca antes, hoy en octubre. Y vamos a terminar un año como tiene que ser, en victoria y en consagración. Es más, ya viene diciembre. Y algunos que están diciendo, uy, ya viene diciembre para pegarme el fiestón. No, 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 no. Ya viene diciembre para consagrarme más a Dios. Escuchen, cristianos. Escuchen, gente de Dios que está aquí. Tenemos que cuidarnos hasta de gente cristiana, porque hay gente que dice que es cristiana pero no practica el cristianismo. Ay, voy a ir a una fiesta cristiana, pero resulta ser que en esa fiesta cristiana también se echan el bailecito por ahí. Pues que no es malo. ¿Se da cuenta? Y el cristiano tiene que ser radical en sus decisiones. Hay una frase que andan publicando por ahí, creo que mi esposa también la posteó, que el cristiano que no quiere caer no debe andar en caminos resbalosos, algo así dice, ¿verdad? O en arenas movedizas o en caminos resbalosos, algo así es como dice, en caminos resbalosos. Entonces quiere decir que tenemos que cuidarnos de aquellas cosas que dice que no nos van a hacer caer. El que esté firme, mire que no caiga. El soldado militante está presto. El soldado militante ve por dónde viene la tentación, la prueba, la lucha, y ya se prepara. Actitud militante, actitud aguerrida, ojos con visión de águila, con discernimiento de Dios. Y le digo esto, hermano, porque no debemos evitar aquellas cosas que pueden hacernos caer. Y le contaba a los hermanos en la mañana una anécdota, que me pasó a mí recién convertido. Resulta ser que había una actividad y había música secular, ¿verdad? No sé cuál música, un merenguito ahí, pero no cristiano, ¿verdad? Entonces yo estaba ahí en la mesa sentado. Yo digo, yo soy cristiano, tengo que cuidarme. Yo sentado bien tranquilo y el merengue, seguimos, sí, para. Y yo no soy cristiano, pero resulta ser que debajo de la mesa yo me tenía un bailongo, seguimos, sí, para. Y nadie me estaba viendo, pero Dios sí me estaba viendo. ¿Qué tenía que hacer yo? No ir ahí, porque eran caminos resbalosos. Y así suele suceder cuando llega diciembre. Hey, Rocío, venga para acá. Sí, claro, con mucho gusto. Pero si el lugar donde voy ya no calzo ahí, tengo que cuidarme. Son pequeñas cosas. ¿Y por qué se lo menciono? Porque el cristiano militante ve por dónde viene el asunto. A ver, ¿cuándo han visto un soldado en la guerra, literalmente hablando, dormido? Está la guerra y el soldado. No, 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 no. El soldado está militante y se está durmiendo, pero está militante. Un vigía, un atalaya espiritual. ¿Sí o sí? Por eso le decía yo que cristianos de medio tiempo no pueden combatir demonios de tiempo completo. El enemigo está al acecho. Alguien me está preguntando, y pastor, ¿no va a leer la Biblia? Claro que sí. 2 Corintios 2:11, ábrala de una vez. ¿Qué dice, amada iglesia? 2 Corintios capítulo 2, versículo 11. Para que Satanás, el enemigo acérrimo de la iglesia, el enemigo suyo y mío, para que Satanás, el mentiroso, el acusador, no gane ventaja. Así dice su Biblia. No gane ventaja alguna sobre usted o sobre mí o sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Hay cristianos que ignoran las maquinaciones y el enemigo está al acecho. ¿Se acuerdan que una vez les dije una palabra que se ocupaba hace muchos años, los abuelitos? Y uno se encontraba al abuelito en la puerta esperando a alguien. Y abuelo, ¿qué está haciendo? Aquí estoy atisbando a Kenneth. Las nuevas generaciones no saben qué significa atisbar. A ver, los jóvenes, ¿saben qué es atisbar? No, ¿verdad? ¿Qué está haciendo? Estoy atisbando a Kenneth. Estoy esperando a Kenneth. Pues el enemigo te está atisbando, el enemigo está al acecho, es viendo a ver tus movimientos y medio movimiento, ahí voy a caerle. Por eso la actitud militante determina muchas cosas. Pero un cristiano que no tiene actitud militante le da lo mismo una cosa que lo otra. Pero un cristiano con una actitud militante se prepara constantemente en la batalla. No da las cosas por un hecho. Se congrega, lee la Biblia, ora, se somete y le pone ganas. Y hermano, qué rico, qué lindo es ver un cristiano encendido, ¿verdad que sí? Hoy que estábamos en la cena del Señor, yo vi a muchos niños y niñas
ahí adorando al Señor, y yo decía, qué ganas de tomarles una foto, ¿verdad? Porque cómo me inspira cuando alguien se mete, aleluya, gloria a Dios, y llora y no le importa nada, que se le caiga el maquillaje, que se armó. No estamos pensando en eso. Pero qué triste es ver a alguien adorando así. Me siento, me levanto. Poco le falta por hacer bombas. Y yo me pregunto, ¿a quién está adorando ese señor o esa señora o ese joven, esa joven o jovencita? Porque les aseguro que si en este momento entrara el presidente de la República, buenas tardes, señor, buenos días, por el respeto que él se merece, claro está. Pero ¿quién está delante suyo y delante mío? La máxima autoridad, quien merece toda honra, toda gloria, mi respeto, mi entrega, mi alabanza, mi tiempo y mi espacio. Mi actitud no puede ser una actitud pasiva, porque la actitud pasiva, el enemigo está, bueno, así me gusta, fulanito, siga así pasivo. Porque el enemigo sabe muy bien que cuando uno traspasa el umbral de la adoración es una bomba espiritualmente hablando. Por eso tenemos que ser cristianos de tiempo completo. Y para avanzar, el mismo ejemplo que puse en la mañana, hagamos de cuentas que Julio Flores tiene una empresa de seguridad y Julio Flores me contrata a mí a tiempo completo y me dice Julio Flores, su horario es de 8 a 5 de la tarde, y sucede que a las 4 de la tarde le digo, Julio, ya me tengo que ir. Usted sabe, hermanito Julio, ¿verdad? Me tengo que ir. Y al día siguiente me voy a las 4 igual. Y al que sigue a las 3 de la tarde. Llega el momento en que mi hermano Julio, ¿qué me va a decir? Tranquilo, mi amigo, tranquilo, mi hermano. No, señor. Aquí está su carta de despido. Necesito a alguien de tiempo completo y no de medio tiempo. Uy, pastor, qué lógico lo que acaba de decir. Pues tan de lógico es su vida y mi vida delante del Señor, que estemos a tiempo completo y no a medias. Como decía a la abuela, entre camagua y elote, decía la abuela. No, es gente aguerrida, gente valiente, gente que dan ganas, gente que inspire. Cómo me inspira este hombre, esta mujer, aguerrido, sigue adelante. Y no seguimos adelante porque estamos muy carga, muy buenos. Seguimos adelante porque hemos entendido el llamado, porque hemos entendido que Dios nos va a sostener, que aunque seamos débiles, en Él somos fuertes, hermano y hermana. Nuestra actitud debe ser militante porque el enemigo está al acecho. No ignore las maquinaciones. Usted y yo dormimos y la Biblia dice que el Señor sustenta nuestro sueño, pero el enemigo y las obras de maldad están maquinando qué van a hacer para hacerlo caer a usted. A este cristiano se va a hacer caer con esto y lo otro. Y escuche bien, el enemigo no viene con cachos y cola. Pequeñito le decía a uno, no vaya al oscuro porque le sale el diablo. Y uno se imaginaba unos cachos y una cola. No. El diablo va a venir con lo que a usted más le guste, con algo apetecible, con algo codiciable. Hay que discernir. El cristiano militante sabe discernir entre lo bueno y lo malo. Nuestra actitud debe ser actitud militante y no una actitud vaga. Repito, cristianos de tiempo completo, no mediocres. Ya le dije a usted, el mediocre medio se congrega. Ay, pero pastor, no me gusta lo que me está diciendo. El mediocre medio ora. El mediocre medio alaba. Y así podemos hacer una lista. Pero el de tiempo completo adora, exalta, alaba, se somete, venga lo que venga, pase lo que pase. Eso es ser un cristiano aguerrido. Vamos con todo en el nombre de Jesús. Y qué bueno que está aquí, hermano, que no fue un soldadito de chocolate usted, ni de azúcar. No voy al culto porque me voy a resfriar. Pero mañana tiene que ir a trabajar, ¿no? Y le va a decir, jefe, hoy no siento ir a trabajar, jefecito, me da el día. Claro, con mucho gusto, tómese el día y lo rebajo en la quincena. Pero mi actitud delante de Dios, ¿cómo es? Voy después. No, Señor, ya no hay tiempo para perder el tiempo. Vamos a Lucas capítulo 11, versículo 21 al 23. Lucas 11, 21 al 23. ¿Está conmigo, iglesia? Y para que suene más bonito, ¿are you with me? Eso, así me gusta. Lucas 11, 21 al 23, ¿qué dice? Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio,
en paz está lo que posee. Versículo 22. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba. ¿Y qué dice la Biblia? Reparte el botín. Versículo 23. Ojo a esto. El que no es conmigo, dice el Señor, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Este versículo es clave en la guerra espiritual. Y octubre es un mes de accionar en el poder del Espíritu Santo, tomando las armas espirituales. ¿Por qué? Porque aquí está hablando de que el hombre fuerte es Satanás. Pero viene uno más fuerte que él, que es Jesucristo, y golpea su casa y saquea su casa y trae libertad a los cautivos. Y luego dice, quien conmigo no es contra mí. Cristiano que es un mediocre está contribuyendo a una oposición al reino. Cristiano que es mediocre le está diciendo a Dios, estoy de este lado y no del lado tuyo. Pero un cristiano militante le dice, estoy del lado del Señor y estoy en contra de las tinieblas de la apatía, la pereza, la tradición, la mundanalidad. Estoy del lado del Señor. El hombre fuerte solo puede ser saqueado con una autoridad mayor. Y la autoridad mayor se llama Jesucristo. Pero el cristiano necesita estar alineado a la voluntad de Dios. Escuche esto, debemos estar alineados a la voluntad de Dios. Si usted le va a pedir a Dios que lo respalde, asegúrese de andar en la voluntad de Él. Porque la Biblia dice, 2 Corintios 10:4, no lo busque, leemos de la pantalla, amados hermanos, 2 Corintios 10:4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué, mi hermano? Para la destrucción de fortalezas. Escuche esto y lea este versículo bien. Las armas de su guerra y de mi guerra no son humanas, no son carnales, sino poderosas en Dios. Son armas espirituales. Y aquí viene el consejo. Las armas espirituales solo funcionan con la gente espiritual. Y si usted entendió esta frase, ya lo entendió todo. Porque hay cristianos que solo hablan, dicen, declaran, pero no viven de acuerdo al reino. Qué fácil es declarar al Señor, quiero mi bendición y desato mi bendición. Pero ¿cómo está mi ejemplo? ¿Cómo está mi fruto? Dios no va a respaldar a un carnal con cosas espirituales. Dios va a respaldar a un espiritual con cosas espirituales. Las armas espirituales solo funcionan con gente espiritual. ¿Por qué dice eso, pastor? No vamos a leerlo, pero en el libro de Hechos se menciona a un hombre llamado Esceva. Búsquelo usted después. Y él tenía varios hijos. Y estos hombres no conocían de la autoridad del Hijo de Dios. No conocían el poder del Espíritu Santo. Y se pusieron a reprender los demonios. Y decían, en el nombre de Jesús, el que predica Kenneth. En el nombre de Jesús, el que predica Keren. En el nombre de Jesús, el que predica Julio. En el nombre de Pablo, el que predica. En el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Y empezaron a echar fuera demonios. ¿Y qué dice la Biblia con esos demonios que hicieron? Los avergonzaron, exactamente como dice Kenneth, y le dieron sopa de muñeco, popularmente hablando, porque les golpearon y los avergonzaron, porque estaban reprendiendo los demonios sin la autoridad del reino. Ellos decían, en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. No, Señor, porque el diablo, los demonios, principados saben respetar la autoridad de un hijo de Dios que se para con armas espirituales y que anda en la voluntad de Dios y que anda en el ámbito espiritual. Pero el enemigo no va a respetar a un mediocre en la fe, pero sí va a respetar a un hombre o una mujer, sea niño, joven, adulto, anciano, que ande en la voluntad de Dios. Consejo: si vamos a reprender al diablo, asegurémonos de andar en la voluntad de Dios. No solamente pidamos la voluntad de Dios, andemos en su voluntad. Y es por eso que nos han enseñado mal. Saque su plata, declare y pacte con Dios. No. Lo primero que Dios quiere es que le entregues el corazón. Y si tiene tu corazón, lo tiene todo. Hoy en día el evangelio se ha comercializado. Y creemos que la prosperidad es tener plata. Oye, hermano, yo soy bendecido, prosperado y en victoria porque mi billetera está llena. Aleluya. Hermano, eso es parte, pero no es el todo.
Porque hay gente tan pobre que solo dinero tiene. El dinero hoy es y mañana no es. La fama hoy es y mañana no es. Pero el que siembra en el reino, haya o no haya, siempre tendrá victoria. El cristiano comprometido, sometido a la voluntad de Dios, aún en la dificultad va a fructificar. Y tenemos ejemplo en la Biblia. Tenemos ejemplo de José. Tenemos ejemplo de los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. O también Ananías, Misael, Azarías, creo que se llamaba en el nombre real. Pero los nombres babilónicos eran Sadrach, Mesach y Abednego. Hombres que confiaron en Dios y tuvieron provisión de Dios en tierra extraña. Nosotros podemos entender a la luz de la Biblia, no importa lo que venga, no importa lo que pase, yo estoy prosperado porque mi alma está guardada y amparada bajo la sombra del Altísimo, y entiendo que cuando me someto a Dios y ando en su luz, la autoridad de Dios va a fluir, va a brillar, y el enemigo va a respetar autoridad. Escuche esto: el enemigo respeta autoridad. El enemigo respeta autoridad. Eso es un principio para que usted lo guarde en su corazón. Cristianos que no conocen la autoridad son cristianos inconstantes en sus caminos. ¿Qué pasa cuando un hijo en un hogar se rebela contra el padre? Ese hijo ya perdió autoridad. ¿Qué pasa cuando en un hogar un hijo, una hija le contestan al padre y en el peor de los casos hasta le levantan la mano al padre? Ya cayeron bajo maldición. Ya perdieron autoridad. Lo mismo sucede en los ámbitos espirituales. Una iglesia que no tiene una cultura de educación que es enseñable no puede ir más allá de su compromiso. Pero una iglesia que escucha y quiere ser formada, entonces va a someterse a la autoridad y el enemigo va a respetar la autoridad. Me acuerdo una vez que un grupo de hermanos iban a ir a orar a una casa. Y dijo un grupo de hermanos: claro, vamos a ir a orar porque habían demonios en esa casa, gente que estaba endemoniada. Y dijeron unos: vamos a ir a reprender esos demonios en el nombre de Jesús. Y uno de ellos dijo: no, un momento, antes de ir ahí debemos ir a nuestra autoridad, porque debemos ir bajo cobertura y bajo autoridad. Y este hombre entendió que cuando uno actúa bajo cobertura y autoridad, va a tener autoridad. Eso aplica en todos los ámbitos, pero espiritualmente hablando, si no estamos sometidos primeramente a la autoridad de Dios o a una autoridad terrenal en la iglesia, es peligroso. ¿Me está escuchando? Por muy bueno que usted sea, tiene que estar bajo autoridad. Por mucha experiencia que usted tenga, por muchos títulos que usted tenga de guerra espiritual, si no camina bajo autoridad, no va a llegar muy largo, porque el enemigo respeta autoridad. Voy a decir lo último, porque una de las armas espirituales es la oración. Y exactamente aquí me voy a quedar, porque continuamos el próximo domingo. Pero no hemos terminado, no cierre su Biblia, espera un momentito. La oración es un arma espiritual que el creyente debe utilizar con propósito, con un sentido y con objetividad. Pero la Biblia dice que para utilizar la oración debo estar posicionado en la voluntad de Dios, porque Dios va a respaldar a aquel que anda alineado a sus propósitos. Pero antes de todo, para darle un versículo o dos versículos, cuando leíamos que el hombre fuerte solamente puede ser saqueado por la autoridad de Jesucristo, el cristiano solamente también puede actuar bajo autoridad delegada, que es nuestro Rey Jesucristo, y poder saquear al enemigo y poder arrancar todo aquello que nos ha robado en el nombre del Señor. Quiero que se aprenda esto. En guerra espiritual existe una frase que se llama cartografía espiritual. Esto, cartografía, es un mapeo. Por ejemplo, usted puede pedir el mapa del cantón de Goicoechea. Usted puede pedir el mapa de Costa Rica. Bueno, cantón de Goicoechea o en Coronado. Pida el mapa y usted va a empezar a ver lugares y empieza a orar por este lugar, empieza a orar por este otro, y ese mapeo espiritual le hace a usted ser efectivo y empezar a orar parte por parte, los barrios, el distrito, qué sé yo, el lugar donde usted vive. Empieza a orar de esa manera. Esto lo que quiero enseñarle es que espiritualmente hablando debemos saber orar de esa manera, porque las tinieblas oran de esa manera. Hacen un mapeo en el país, hacen un mapeo en ciertas zonas y empiezan a lanzar maldición sobre estos lugares para que estos lugares
no se levanten, pero la iglesia debe también ejercitar los dones y empezar a orar una oración efectiva y eficaz para que Dios cambie el curso de los tiempos, tal y como lo hizo con el profeta Elías. Entonces quiere decir que cuando nosotros oramos bajo la voluntad de Dios, entendemos lo que dice Juan 10:10. Juan 10:10 dice que el enemigo vino a hurtar, destruir y matar, pero el Señor Jesús vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Entonces de aquí nació el pura vida, vida y vida en abundancia, pura vida en Cristo. Se lo digo porque una vez un joven me preguntó: pastor, ¿cómo le va? Yo le dije: puro Juan 10:10. Y se queda: ¿cómo que puro Juan 10:10? Claro, pura vida y vida en abundancia. Ahí está, ahí nació el pura vida. Mire, para que tengan vida y en abundancia, no una simple vida, abundancia. Y cuando hablamos de abundancia, hablamos de diseño, de propósito, autoridad, hablamos de todos los beneficios del reino para usted y para mí. Pero la oración, lea conmigo Salmo 34:17, léalo de la pantalla. En cuanto al arma espiritual llamada oración, Salmo 34:17 dice así: claman los hermanos de Ea, clama el hermano Antonio, clama el hermano Juan, clama mi familia. Usted que está allá viéndonos por la red virtual, viéndonos por Facebook, usted hermano y hermana también dice: clame usted, y Jehová, ¿qué va a pasar? Oye. Claman los justos porque usted es justo delante del Señor. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cuando invocamos el nombre del Señor y cuando andamos en su voluntad, Él nos escucha, nos guarda en el hueco de su mano, estamos bajo la sombra de sus alas y nos libra de todas las angustias, porque la oración eficaz puede mucho, es un arma espiritual. Tenemos que orar pidiendo que se haga la voluntad de Dios, pero muy importante, andar en la voluntad de Dios, establecer su reino. No me voy a adelantar, pero voy a dejarlo aquí, como dije en la mañana. Próximo domingo se lo voy a dejar, como decimos nosotros, picando y en el área, para que esta semana usted estudie en su casa, porque vamos a hablar de la oración eficaz del profeta Elías. Y le hago la pregunta: ¿ustedes han encendido un fuego con leña? Yo soy malo para eso, vieras. Pero cuando van a poner una leña, ¿qué es lo que se pone? ¿Fuego o agua? ¿Han visto encender la leña con agua? ¿Verdad que no? Pero vamos a aprender que el profeta Elías le dijo al Señor que consumiera el holocausto ante 450 profetas de Baal, y no mandó fuego el Señor, mandó fuego sobre ese lugar, pero sobre el altar lo que había era agua. Porque el profeta dijo: llenen el altar de agua. El fuego va a venir de arriba. El agua representa el fluir del Espíritu Santo, y cuando hay agua fluyendo, hay fuego que es derramado también. Y lo vamos a aprender a la luz de la palabra, porque los 450 profetas no pudieron. Pero Elías dijo: llenen 1, 2, 3 veces de agua el altar. Dios poderoso, respóndenos. ¡Pum! Vino fuego del Espíritu. Y los profetas quedaron avergonzados. Pero ahí no se queda todo. El otro domingo vamos a seguir leyendo la oración de Elías, que oró para que no lloviera y oró también para que lloviera. Amados hermanos y hermanas, una oración masiva, una oración de una iglesia puede hacer que los muros caigan. Uy, hermano, esto está como para seguir. Está tan rico este. Las nuevas generaciones han estudiado en estudios sociales la caída del muro de Berlín, ¿verdad que sí? Pero nosotros sí nos acordamos cuando eso sucedió, cuando se dividió Alemania, la caída del muro de Berlín. O mejor dicho, cayó la división para crear una sola. ¿Se acuerdan de esa caída del muro de Berlín? Se lo dejo de tarea. Pero sucede que un mes antes de que cayera la estructura, miles se reunieron en la iglesia de San Nicolás para pedir a Dios por la paz. ¿Será coincidencia? También se dice que había iglesias subterráneas orando. Esto no es coincidencia, esto es efectividad en la oración del justo, que puede mucho.
La oración del justo eficaz puede mucho. Es un arma espiritual. Entonces, amado hermano y hermana, que quiero decirle, continuamos el otro domingo, es: no podemos dormir espiritualmente hablando. Es un mes de accionar en el poder del Espíritu Santo. Octubre, para que usted se levante por su vida, por su familia, a tener una actitud de soldado militante. No flojos espiritualmente, sino aguerridos en batalla. ¿Sí o sí? Amada iglesia, nos ponemos en pie para pedirle al Señor. Póngase en pie, amada iglesia, por favor, y conmigo levante las manos y le dice al Señor: gracias por tu palabra, porque tu palabra es viva, es eficaz, y tu palabra, Señor, nos hace entender que la posición de hijos de Dios es una posición de privilegio, de autoridad. Por lo tanto, en esta hora, Señor, no queremos movernos bajo la emoción, sino bajo la convicción del Espíritu Santo. Queremos que pongas en nosotros una actitud militante, cristiano que ora, cristiano de tiempo completo que sabe ejercitarse en la palabra, cristiano de tiempo completo que sabe servir, que sabe congregarse. No queremos tener una actitud mediocre ni pasiva, sino activa, de tiempo completo en las cosas del reino. Levante su voz y diga conmigo: Señor, heme aquí, cuenta conmigo. Quiero ser un hombre o una mujer con una actitud militante, porque la Biblia dice que somos soldados de Cristo, y esto no es un nombre solamente, esto es una posición, esto es un privilegio, esto es un regalo del cielo, una autoridad delegada para usted y para mí. Él es la cabeza, usted y yo somos el cuerpo, y el cuerpo hace lo que la cabeza dice. Somos el cuerpo de Cristo para representar los intereses del reino y para hacer valer el reino de Dios. Padre, te pido por tu iglesia que la guardes, la bendigas, la prosperes y la ayudes, y que esta semana seamos desafiados a mantener una actitud militante en las cosas del reino. Señor, bendigo a tu iglesia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Diga amén y amén. En el nombre del Señor así lo declaramos.